familia es una de las familias diezmadas por la dictadura. No es la única, pero por suerte no son tantas las familias enteras, diezmadas, pero hay. Tiene la familia Bonaparte, la familia Belaústegui, por los ejemplos que me están viniendo en este momento en la cabeza. Ustedes saben que la dictadura, más allá de querer eliminar a los militantes políticos, tenía como base ideológica eliminar a toda resistencia sociológica, toda resistencia social. Por consiguiente, no alcanzaba con meter presos a los militantes políticos, sino que había que eliminar a todo pensamiento opositor. Por eso es que eliminaron a tanta gente que, como se dice, no tenían nada que ver. El problema es que todos teníamos mucho que ver, porque todos éramos militantes y no era político ideológico. Eso es así. Inclusive los empresarios que fueron secuestrados para que sus empresas fueran robadas, como pasó con muchos, se oponían a las políticas económicas de Martínez de Oz. Por consiguiente, es cierto que fue un intento de limpieza de todo un sector de la sociedad para construir un país realmente feudal. Era la intención, ¿no es cierto?, de un 10% del país manejando el resto. Acá estamos nosotros trabajando contra eso. Mi familia fue secuestrada el 15 de julio del 76. Mi hermano era militante de la Juventud Peronista y él tenía 21 años, era conscripto en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y como tal, vio cantidad enorme de cosas porque él vio crecer el campo de concentración dirigido por Acosta, que era el Casino Oficiales. Su mujer Laura era estudiante de letras. Mi hermana Bettina tenía 15 años, así que era una joven de cuarto año del secundario. Mi padre era un señor pequeño burgués industrial, dueño de una empresa llamada Síntesis Química, que producía agroquímicos y productos químicos para la industria de la madera y del plástico. Y mi madre, una psicopedagoga clínica que trabajaba en consultorio y en hospitales. Yo tenía 18 años, ya estaba estudiando en la universidad y trabajaba, mi primer año universitario. Es cierto que mi hermano vio cosas muy complicadas en la ESMA y empezó a pasar información para afuera. E hizo acciones diversas ahí adentro, que describo mucho en el libro, que terminaron resultando en su secuestro dentro del mismo campo de concentración por Acosta. Y cuando Acosta se dio cuenta que lo que tenía era un infiltrado, porque hay que reconocer lo que era en la situación, para la mentalidad militar, mi hermano era un infiltrado, eso es así, entonces decidió borrar a toda la familia de Tornoporquí de la faz de la tierra. Yo no estaba en mi casa en ese momento porque un mes antes habían secuestrado a una prima nuestra, un poco mayor que nosotros, Patricia Chait, que era estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Peronista también. Y cuando secuestraron a Patricia, nosotros sentimos que el peligro rondante se acercaba, porque es cierto que nosotros teníamos mucho contacto con cantidad de militantes. Y éramos una familia ideológicamente comprometida. Mis padres siempre han sido profundamente antiperonistas, mis padres, pero habían estado en el Partido Comunista en su juventud. Y luego habían dejado el Partido Comunista, pero siempre nos transmitieron una ideología socialista de la vida y profundamente humanista. Y eso es lo que termina haciendo que mi hermano entrara a militar. Yo no militaba en partido político porque no me terminaba de sentir cómodo, pero tenía una militancia social en los inclinatos de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Y esa era nuestra familia, y somos un ejemplo de una familia típicamente porteña, de clase media, medianamente acomodada, pero con una ideología socialista y que llevaba esta ideología a sus acciones cotidianas. Mi padre, en su manera de manejar su empresa con sus socios, todas las negociaciones con los sindicatos, todas las relaciones con los obreros, tenían una posición de mejora constante dentro de lo posible del nivel de vida de los obreros, en todo caso de los pobres.
de los personales, perdón, y dentro de las cámaras industriales, mi padre, junto con sus socios, llevaban posiciones de desarrollo de la industria nacional. Y efectivamente tenía una posición abiertamente en contra de las políticas de Martínez de Oz, que era de destrucción de la industria nacional para apertura. Y mi madre, con su trabajo en los hospitales y en los centros de salud mental, hacía el equivalente a nivel social. Ella siempre decía, bueno, yo tengo que comer, para comer tengo que tener clientela en casa, porque en el hospital no me pagan nada. Pero el trabajo más interesante es el trabajo que se hace en los hospitales, porque es la población más necesitada del país, que está en los hospitales de Buenos Aires. Y eso es lo que nosotros absorbimos siempre, y eso es lo que nos llevaba a nosotros a trabajar en la vida militar. ¿No? Uno cuando escucha esto, digamos, ¿no? Como se fueron terminando ese tipo de familias, digamos, ¿no? Que lo que vos recién decías. Apuntado justamente a este tipo de familias cuando un integrante o al menos uno o dos militaban, digamos, ¿no? En aquel momento estaba totalmente de desacuerdo. Ese tipo de familia buscaban, digamos, exterminar, digamos, ¿no? Sí, aparte porque eran ejemplos. Cuando destruyeron a mi familia, cantidad de amigos se exiliaron, sea exilios interiores, se fueron de Buenos Aires a ciudades del interior donde nadie los conocía, o se fueron del país, porque ya se dieron cuenta que no alcanzaba con proteger a los jóvenes militantes, porque la masacre venía hacia todos los miembros de la familia. Es lo que pasa con la familia Osterreich, por ejemplo. Son familias que había que destruir completas. Daniel, cuando le sucede esto a tu hermano, Sergio, ¿no? Sergio. ¿Y ustedes, cómo fue tomada esta noticia o no alcanzaron a saber que él había desaparecido? Por lo que tengo entendido fue como desertor, digamos, ¿no? Pero bueno, sabemos que... No, Sergio era casado, pero él había decidido hacer el servicio militar por decisión de su cúpula, digamos, porque todos los militantes de la Juventud Peronista tenían como obligación de hacer el servicio militar para poder estar en relación con muchachos de las provincias, porque vos sabés que para el servicio militar los mandaban de un lugar a otro, y de esa manera podían relacionarse y podían tratar de hacer reflexionar a muchachos de poca educación y cultura, hacerlos reflexionar sobre la realidad social que se estaba viviendo y por qué es un lugar de miseria y su lugar de ciudadanos de segunda, vamos a decir así. Entonces mi hermano, a pesar de estar casado, él pidió hacer el servicio militar. Entonces la única obligación que tenía la Marina, porque él por sorteo le tocó Marina, era dejarlo cerca de su domicilio. Entonces fue designado en la Escuela de Mecánica de la Armada, porque él podía volver a su casa todos los días. Él fue a su casa la noche anterior como siempre, y en la mañana del 14 fue a su puesto de trabajo. Y fue secuestrado durante el día 14. Él llamó en la tarde para decir que se quedaba de guardia el 14 de julio. Lo que no asombró a nadie, porque cada tanto se tenía que quedar de guardia y no volvía a dormir a la casa. Entonces cuando no apareció en la noche en su casa, puesto que había llamado, estaba bien. Y el secuestro de toda la familia fue durante la noche del 14 al 15. Así que no tuvimos tiempo. Todo simultáneo. Todo simultáneo. Primero vinieron a mi casa en la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Se llevaron a mi padre y mi madre. Como yo dije antes, cuando habían secuestrado a mi prima un mes antes, mi padre me pidió que me fuera de casa. Por eso que yo no estaba en mi casa. Y mi padre llevó a mi hermana a la casa de mi abuela, pensando que si venían a buscar a mi hermano, que es lo que se pensaba que podía llegar a suceder, bueno, al ver que no iban a estar, que no estaban, se iban a ir y punto. Nadie pensaba en la voracidad y en la locura de los militares que pensaban borrar a toda la familia. Entonces llegaron a mi casa tipo 2 de la mañana, encontraron que estaban solamente mis padres, se llevaron a mis padres, fueron con mis padres a mi abuela, se llevaron a mi hermana de mi abuela, y en la madrugada de ese mismo día, de esa misma noche, que ya era el 15 de julio, en la madrugada se llevaron de la casa de mi cuñada, se la llevaron a ella. Entonces fue todo una racia la misma noche. A mí no me encontraban porque nadie sabía dónde yo estaba. Seguramente si hubiera estado en mi casa o en lo de mi abuela me hubieran llevado también. ¿Dónde estaba bien? Yo estaba en casa de amigos, pero efectivamente yo estaba
semi-clandestino. Claro. Mi padre me dijo, cuando secuestraron a mi prima, mi padre me dijo, te vas de casa y no quiero saber dónde estás. Yo ya tenía 18 años, me las podía arreglar. Y entonces yo seguí yendo a trabajar todos los días, seguí yendo a la universidad todos los días, pero no dormía en mi casa. Dormía en casa de otra gente y me presentaban como un pariente del interior que estaba viviendo en Buenos Aires para estudiar. Entonces, bueno, al portero no le parecía extraño y yo estaba en ese departamento, pero esta gente, yo era muy amigo de los hijos, pero los padres de esta familia no eran amigos de mis padres, se conocían, pero no eran amigos, entonces no había relación directa. La relación era entre nosotros. Así es. Para un hilo de investigación. No había cómo juntar a esta familia con nosotros. Daniel, ¿cómo sobrellevaste ese momento? ¿Cómo te enteraste siendo joven? ¿Cómo te enteraste que había desaparecido tu familia? Yo me enteré la noche del 15, porque yo el 15 de la mañana me levanté, me fui a trabajar, como siempre, después a la universidad. Y habíamos quedado que esa noche íbamos a cenar lo de mi abuela. Entonces llamé a casa, tipo 8 de la noche del 15, y no contestaba nadie. Y entonces dije, bueno, se habrán ido a lo de la abuela. Y llamé a lo de mi abuela, y mi abuela me contestó como quien habla con un fantasma. Entonces, por la manera en que me habló y lo que me dijo, yo me di cuenta que había pasado algo grave. Y entonces me encontré con mi abuela, ya el 15 en la noche, y ella me explicó que en la madrugada anterior se habían llevado a toda la familia y que ella había estado en mi casa junto con mi tío y que el portero les había explicado lo que había pasado ahí adentro, que habían puesto una bomba en la puerta, que habían reventado el departamento, que habían vaciado todo el departamento, que se llaman mis padres junto con el auto. Típica de ese momento de provocar el terror antes del secuestro. Exactamente. Daniel, ¿cómo comienza tu nueva vida, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Primero estuve en Buenos Aires como un mes dando vuelta, esperando que... porque aclaremos nuevamente, nos encontramos en julio del 76. Ya había habido desapariciones, porque no hay que olvidar que tenemos desapariciones desde el 75. Más allá de los muertos, de los militantes combatientes muertos por enfrentamientos reales, que los hubo, y los asesinatos, que ya había habido una cantidad, ya había desaparecidos. Pero se pensaba que estaban en cierto lugar. No había ninguna noción de lo que era el asesinato en masa, no había noción de lo que era la masacre del desaparecido. Eso se sabe después. Mucho después. Entonces yo primero, puesto que mis padres eran burgueses no militantes y mi hermano sí, entonces decíamos, bueno, van a aparecer en algún lugar. Un tío mío, abogado, presenta habeas corpus y empezamos el cotidiano trabajo de buscar, como todos los familiares desaparecidos. Primero vas a la tribunal y presentas habeas corpus. Los habeas corpus te dan negativo. Empezás a tocar contactos, tenés contactos con la policía, tratás de hacerlos hablar, no tenés respuesta. Te empezás a mover. Después de un mes de que los diversos contactos decían nadie sabe dónde están, no están en ningún lado, entonces se empezó a hablar de cárceles clandestinas. El más azorado fue este tío mío, que era un señor muy burgués, cercano a la Corte Suprema, primo de mi madre, que él me decía, yo te los voy a encontrar, no puede ser, mis amigos de la Corte Suprema van a decir dónde están. Él era amigo del presidente de la Corte Suprema en ese momento. Que tengo entendido era el mismo de la época de Isabel, me parece que no había cambiado. Bueno, este hombre le dijo que no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando, que ellos mismos no tenían la más mínima idea, y que la cantidad de gente que venía a pedir era enorme. En los pasillos de tribunales estaba lleno de gente dando vuelta. Y ahí mi tío me dijo, acá está pasando algo muy extraño, no sé qué es, pero no se los encuentra. Después de un mes, mis familiares, mi abuela, mis tíos y amigos de mis padres me dijeron que me tenía que ir del país, porque nadie sabía qué iba a pasar, ni cómo seguía esto. Y bueno, fue ahí que me sacaron del país. Lograron obtenerme papeles y me fui primero para Chile a esperar, vamos a decir así.